Es que tenemos a una figura muy importante, muy querida en Colombia con nosotros a esta hora vía telefónica. Se trata, queridos amigos oyentes, del senador John Milton Rodríguez. Senador, qué bueno tenerlo en el programa esta tarde. Bienvenido. Lourdes, muy buenas tardes. Un saludo fraterno para ti, para toda tu audiencia y para todos los seguidores de las diferentes redes sociales. Mi saludo fraterno. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. Qué bueno que está por aquí. Entiendo que está por los Estados Unidos, pero también entiendo que estuvo por Washington. Déjame contarle a los oyentes dónde estamos parados, queridos amigos oyentes. A mediados del mes de enero hubo una situación, como siempre la política, gajes del oficio, digamos. Hubo una situación dentro del partido Colombia Justa y Libre por la designación del candidato presidencial. De allí en adelante ha habido ciertas discusiones sobre este tema. Es el movimiento cristiano, ¿no?, que venía buscando a quien sería su representante en las próximas elecciones presidenciales para el periodo 22-26. Me quedé allí en que uno de los líderes de mayor importancia es precisamente mi invitado, John Milton Rodríguez, senador de la República Colombiana, pastor de la iglesia y además cofundador del partido. ¿Correcto, senador? Es correcto, Lourdes. A partir de ese momento, entonces, hemos estado esperando que nuestro invitado pues logre inscribir su candidatura presidencial, que él confirmó que la iba a presentar, y resulta ser que hasta donde entiendo no lo ha podido lograr. Y aquí es donde entra esta conversación. ¿Qué está pasando, senador? Lourdes, muchas gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia y contigo. Efectivamente, yo fui hasta noviembre 13 uno de los precandidatos presidenciales en su partido Colombia Justa Libres. Ese día 13 de noviembre, el 75% convención nacional del partido me eligió como su candidato a la presidencia de la República. Se inscribió el acta donde se evidenció esa voluntad de la autoridad mayor máxima del partido ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia, y aún no ha sido posible que puedan ellos simplemente registrar esas actas, un procedimiento administrativo muy sencillo. Lo que ha salido a la luz es un complot que se ha levantado para bloquear mi candidatura presidencial, y lo que hemos sabido es que la gran preocupación es que nuestra candidatura no está arrodillada a ninguno de los clanes políticos tradicionales del país y se opone radicalmente al comunismo. Razones por las cuales, digamos, se ha generado todo un ambiente negativo de oposición a que nuestra candidatura pueda seguir adelante. Y por eso acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para generar esas solicitudes de medidas cautelares ante la OEA para nosotros poder avanzar. Somos un partido nuevo, hemos tenido toda la oposición. Lourdes, cuando vimos el Senado de la República, no nos colocaba más de 30,000 votos, sacamos 500,000 de votos. Sí. Tuvimos la tercera votación nominal después del expresidente Uribe y Antanas Mocus, y nos demandaron los 14 partidos para sacarnos del Congreso, y las 14 demandas las ganamos hace 7 meses. Ahora que aspiramos a la presidencia, sentimos esa misma oposición de esa clase política tradicional, politiquera, pero nosotros estamos empeñados en que entre esa semana y la próxima ya logramos, a través de medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos y también de tutelas de tribunales colombianos, salir adelante y avantes para inscribir nuestra candidatura presidencial. Mire, yo lo escucho y me parece, desde mi experiencia, puedo estar equivocada, que podríamos estar evidenciando una suerte de complot político en su contra. Senador, déjeme decirle por qué. Porque al negarle sus derechos electorales y bloquear su candidatura, se podría especular de que una mano negra o varias estarían allí en complot para que usted no sea candidato. Esa es mi impresión aquí escuchándolo, ¿no? Pero usted dígame, ¿usted cree que se trata de algo de eso? La impresión de nuestro equipo jurídico es exactamente la misma. Obviamente digamos, que quieren hacer simplemente daño, porque esa es una candidatura que no se ha rendido y ni se rendirá tampoco a la casta política corrupta del país.
y es una oposición muy fuerte al comunismo, que es hacia donde quieren llevar a Colombia. Sí. Entonces, pues obviamente hay esos intereses oscuros se juntan en ese proceso, pero así como lo logramos en el Senado de la República, estoy seguro que lo lograremos a la presidencia, y máxime cuando tenemos en los medios de comunicación, como este medio de comunicación que es Univisión Radio, la oportunidad de denunciar este tipo de manejos oscuros de la política colombiana. ¿Cómo fue recibido su denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Fiscalía? Pues ha sido recibida, digamos, con la mayor apertura de ser, obviamente, avanzada en sus medidas, gritando. Y nosotros, obviamente, tenemos unos temas de acciones de tutela. Más de 40, 50 ciudadanos colombianos ya se han manifestado a través de esta acción de tutela, pidiendo que se me respete el derecho político correspondiente. Y creo que en cualquier momento un juez de la República obviamente ordenará lo que corresponda, porque un tribunal de carácter administrativo como es el Consejo Nacional Electoral no está facultado para impedir los derechos políticos de ningún ciudadano en Colombia. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Dentro de la misma estructura de su partido, existe esta disyuntiva con respecto a su candidatura, pero fuera de allí, ¿usted pensaría que habría algunos otros, digamos, intereses oscuros que quieren impedirla? Hemos recibido cantidad de correos electrónicos y de inclusive mensajes de WhatsApp, donde incluso algunos personajes se atreven a indicar la participación incluso de funcionarios del Estado, incluso de una persona que trabaja en la embajada, participando supuestamente de este presunto complot. Por eso entregamos eso a las autoridades para su respectiva investigación, pues obviamente nos parece supremamente delicado, y las expresiones es que de cualquier manera tienen que impedir mi candidatura. Yo he confrontado muy fuerte la corrupción en Colombia, he confrontado fuertemente los grupos terroristas en mi país. Tengo más de 100 amenazas de muerte, soy objetivo militar de las FARC. Entonces, obviamente, mi candidatura es bastante incómoda para muchos sectores, y por esa razón, obviamente, es como esa búsqueda de impedirla. Pues estamos firmes y soy leal a las comunidades que yo represento. El pueblo cristiano en Colombia, lo urbe, son cerca de 10 millones de personas. Las víctimas del conflicto armado que también represento son más de 9 millones de personas. Y los gremios alrededor de las pequeñas empresas son más de 7 millones y 6 millones de los vendedores ambulantes. Entonces, son comunidades que en el pasado han sido muy resentidas, muy discriminadas. Entonces, obviamente son unas voces que ahora no quieren que sean representadas por un candidato presidencial que no es un político, que no hace parte de la politiquería del país, y que obviamente es un opositor radical y fuerte frente al comunismo, al cual quieren llevar literalmente al abismo nuestro país. Ahora fíjese, senador, estamos conversando con el senador colombiano John Milton Rodríguez en vivo por La Grande de Miami. Senador, fíjese, ayer veíamos unas imágenes vergonzosas y penosas del candidato de la izquierda colombiana, además exguerrillero, Gustavo Petro, que está punteando, por lo menos en una encuesta que hemos podido ver, y uno diría, bueno, a ver, ¿por qué no se alían o hacen una alianza los sectores de centro y de derecha para encarar, digamos, unitariamente a este candidato Gustavo Petro, que pareciera que tiene muchísimo chance de ganar la presidencia de Colombia, por lo menos en estas encuestas, ¿no? En la fotografía del día, digamos, pese a espectáculos como salir borracho en un evento público y además, como los borrachos dicen la verdad, pues decir claramente allí que ellos querían que en Girardot se convirtiera otra vez en la capital roja, rojita de Colombia. Es decir, él no esconde lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades ve usted o estaría dispuesto a una alianza de ese tipo, senador? Yo creo que Colombia tiene claramente identificado que en una primera vuelta presidencial pues llegan muchas fuerzas de forma independiente. Pero una segunda vuelta presidencial, si llegara a pasar Petro a la segunda vuelta presidencial, pues él no sería presidente de Colombia.
Eso está muy, 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 muy claro. Lo importante es que los colombianos entiendan que no solamente que ha parecido, o sea, él no tiene que estar borracho para decir locuras. Sí. Él las dice normalmente y dice irresponsabilidades, y para nadie es un secreto que realmente el proceso ahí es un petrochavismo. Él fue el ideólogo, acompañante cercano de Chávez. Entonces es una ideología comunista que hoy tiene la ruina completamente a Venezuela. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir levantando la voz. Quiero ser sincero. Se le está cortando la comunicación, senador, se le está cortando la comunicación, y es muy importante lo que usted nos está diciendo. Queremos escucharlo claramente, a ver. ¿Ahí me escucha bien? A ver, ajá, me decía entonces, nos decía. ¿Ahí me escucha bien? Ahí lo escucho mejor, sí. Sí. Nos decía de la relación de Petro con Chávez. Ajá. Sí. Era muy evidente, Lourdes, que el señor Petro era el ideólogo en ese proceso con Chávez. Y obviamente la ciudadanía debe despertar de esa ilusión de pensar que la solución es darle subsidios a todo el mundo, que la solución es cerrar la economía, que la solución es cobrarle más impuestos a los que más tienen, que la solución simplemente es democratizar la tierra. Ahora ya no le llama expropiar, sino democratizar. ¿Y cómo le parece esto? Ahora Petro se está juntando con las líneas corruptas que él antes rechazaba, las políticas que él antes rechazaba, ha juntado diferentes representantes de los partidos que han estado sumidos en la corrupción. Y eso es muy importante, tenemos que ser claros. La razón por la cual la derecha y la centroderecha no se unen tan fácilmente en ocasiones es porque infortunadamente hay sectores absolutamente podridos en corrupción. Entonces toca nuevas derechas como la que yo represento una nueva derecha sin corrupción, sin vicios, sin maquinarias politiqueras. Entonces toca en una primera vuelta poder generar esa depuración también de esa derecha podrida que estaba llena de corrupción, que seguramente va a fracasar, pero se levanta una nueva derecha que a la segunda vuelta va a juntar las demás fuerzas y Petro va a ser absolutamente derrotado. Lo importante es no bajar la guardia, lo importante es no bajar la voz, lo importante es seguir señalando las soluciones de Colombia que tienen que estar enfocadas, Lourdes, en tres cosas fundamentales: un desarrollo con apertura de nuevos mercados en Estados Unidos, en Asia, en Europa, para generar mínimo 2 millones de empleos. Un sistema de seguridad y la soberanía nacional que hay que recuperar la inteligencia y la contrainteligencia del Estado, una política pública muy fuerte contra la criminalidad y un sistema de justicia donde se le dé garantías al ciudadano, porque hoy en día infortunadamente tienen más garantías el delincuente que la ciudadanía. Fíjese que lo estoy escuchando, senador John Milton Rodríguez, candidato presidencial de Colombia, amigos oyentes, y me quedo pensando ante esa terrible posibilidad que un sujeto como Gustavo Petro llegue a la presidencia de Colombia, ¿no? El sueño de la izquierda en América Latina siempre ha sido la joya de la corona considerada Colombia, ¿no? Meterle la mano a Colombia en definitiva, como han hecho otros países. Y me pongo a pensar, Colombia, que ha sido el receptor, senador, usted lo sabe mejor pues que muchos, de tantos millones de venezolanos que han tenido que huir de la dictadura en Venezuela. Tenemos 6, 7 millones de venezolanos como zombies caminando por las fronteras de América Latina buscando ver qué país les da cobijo, qué país les los resguarda a ellos y a sus hijos. Pero principalmente Colombia es el receptor de millones de venezolanos. Y uno se pregunta, con ese ejemplo tan cerca, ¿por qué los colombianos, qué ha fallado en Colombia para que los colombianos se pretendan decantar por una candidatura como la de un exguerrillero, con lo que la guerrilla y la historia de la guerrilla ha representado para Colombia, pero además con esas, digamos, vínculos reales, ¿no? Con lo peor de la izquierda, no solamente latinoamericana, sino mundial, pero que además se reúne con el Papa Francisco, senador John Milton Rodríguez. Eso, déjeme decirle que eso ha caído muy mal también, ¿no? Pero dígame usted, ¿por qué es una opción Petro a pesar de todas esas variables? Hay una cosa clara en eso, Lourdes, es que el sistema educativo colombiano ha estado completamente, durante los últimos 25, 30 años,
bajo el dominio de la izquierda. Aquí hay una organización que se llama FECODE, que yo le digo FREGODE, porque no han hecho sino fregar la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes a través de la influencia comunista. Hoy muchos de ellos son adultos, otros ya están llegando a su mayoría de edad. Segundo, la influencia del concepto de la teología de la liberación, que ha sido lo que identifica el Papa con Petro. Sí. Tema clave, porque se toma la teología de la liberación como esa parte del concepto religioso asociado a la bondad hacia el más pobre. Y entonces, que tenga algo que no sea pobre, ese es el enemigo del pueblo. Y se ha sembrado un lenguaje de odio y de rencor. Y también hay que reconocer que los de derecha tradicional han dado oportunidad por su corrupción de que la gente le coja prevención a esos líderes. Entonces, por esa razón, aquí pasa una cosa terriblemente maquiavélica. Los de derecha corrupta, cuando ven un nuevo liderazgo, con todo respeto le digo, como el mío, muchos periodistas me han dicho, a usted lo que le pasa es que le tienen miedo, porque usted no va a hacer la repartija de la contratación pública, no le va a entregar cargos a muchos, entonces le tienen miedo porque si usted llega allí, pues obviamente se le va a caber el negocio a más de uno. Pero lo cierto del asunto es que la izquierda ha tomado fuerza en Colombia por la misma derecha que en muchos sectores está corrompida. Y eso hay que reconocerlo. Y por esa razón, con mucho respeto, pero con mucha valentía, hay que liderar un proceso de nueva derecha que le dé oportunidades a las libertades de la ciudadanía y poder romper con las estructuras viejas que simplemente tienen destruida a Colombia, sumidos también en diferentes crisis sociales. Y tenemos que tener un nuevo liderazgo, Lourdes, de nueva derecha, eso es innegable, pero una de nueva derecha no vergonzante, porque mucha gente dice, yo no soy de derecha, yo soy de centro, y eso simplemente es un gris, y el gris no lo entiende absolutamente nadie. A mí no me da vergüenza, yo represento una nueva derecha, distante totalmente de la corrupción, distante completamente de la violencia, distante completamente de esa estrategia destructiva y obviamente con una oposición radical y firme frente al comunismo. Yo salí de la pobreza extrema, fui comunista hasta los 18 años, Lourdes, tuve la oportunidad de tener mi cambio de vida a mis 19 años y tener la oportunidad de traer libertad a mi vida y levantar una familia a punta de sacrificio, esfuerzo, dedicación, sin necesidad de subsidios del Estado. En mi vida propia hay un testimonio que demuestra a los colombianos que sí se puede salir adelante sin necesidad de depender del Estado y sin necesidad de rendirse a un comunista, a un mesías comunista, que simplemente, como el caso de Venezuela, la llevó a la plena, a la total pobreza y destrucción. Estamos conversando con el senador John Milton Rodríguez. Él aspira a la presidencia de la República de Colombia. Ahora, ¿qué es lo próximo con su candidatura? Porque me quedo pensando, bueno, ¿qué va a pasar ahora mientras usted está aquí en Estados Unidos, regresa a Colombia? ¿Qué es lo próximo, senador? Lo próximo es que entre esta semana y la próxima semana debe haber una decisión. Y yo, obviamente, en uso del derecho, espero estar iniciando mi candidatura antes de cerrar este mes de febrero, lo más pronto posible, y llamarte a ti, Lourdes, darte esa buena noticia y arrancar con toda la recta final de la campaña, que sería para mayo 29. Estamos convencidos y seguros que vamos avanzando en este proceso, que se ha hecho un trabajo. Yo no me he estado esperando a que me den permiso. Yo he estado trabajando por todo el territorio nacional, más de 9, 20 departamentos recorridos de los 32 departamentos, con comunidad latina, comunidad colombiana, perdón, aquí en Estados Unidos, construyendo una propuesta muy seria que le he conseguido con la ciudadanía basada en desarrollo, seguridad y justicia, con unas propuestas regionales, hay que descentralizar el país, y unas propuestas muy serias de apertura de nuevos mercados en diferentes estados de Estados Unidos. Estaba moviéndome muy fuerte. Creemos que tenemos avanzado una agenda importante para el país, donde vamos a generar autopistas literales de empleo, de emprendimiento y de progreso para nuestra gente. Senador, le agradezco muchísimo. Por supuesto, aquí vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con su candidatura y, por supuesto, con su carrera hacia el Palacio de Nariño. John Milton Rodríguez, mis queridos amigos oyentes, se encuentra en Estados Unidos, denunció al Consejo Nacional Electoral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. Dificultades importantes para que él pueda inscribir su candidatura. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en los próximos días. Muchísima suerte, senador, aquí pendiente de usted. Gracias. Lourdes, muchas gracias a ti y pedirte algo muy especial. A todos los colombianos del exterior, todo mi compromiso
con los temas de crisis que ha venido en la parte migratoria, sobre todo colombiana. Aquí tenemos un gran líder, que es el número 401 en la lista de Colombia Justa Libres en las partes de los colombianos del exterior, el doctor Jorge Valencia. Apóyenlo, es una gran persona y les va a ayudar muchísimo. Y me pueden seguir en mis redes sociales, Milton R en Instagram, también en Facebook, Milton Rodríguez. Estamos atentos a sus observaciones y seguimos adelante. Gracias, Lourdes. Gracias a usted. Igualmente, senador. Igualmente para usted, amigos oyentes, 4:57. Y mientras conversábamos con el senador, recordé que tengo un reportaje listo para ustedes sobre una incautación de cocaína en un sumergible en Colombia. Recuerden que estamos hablando de un país, el mayor productor de cocaína en el mundo. Y en otra operación antidroga en España han interceptado 172 kilos de hachís procedente de Marruecos. Vamos a escuchar. Operaciones antidroga en el Pacífico y el Atlántico. La Armada colombiana ha interceptado 4 toneladas de cocaína escondidas en un semisumergible que navegaba frente a la frontera con Ecuador. Se trata del mayor alijo incautado en el mar en los últimos 2 años. Se ha detenido a 4 individuos, uno de ellos extranjero. La policía colombiana se incautó también de otras 3 toneladas de esta droga en 2 cargamentos mezclados con abono y melaza en el puerto caribeño de Cartagena de Indias, que tenían como destino Veracruz en México y la ciudad española de Valencia. Precisamente en España, 2 personas han sido arrestadas en el puerto de Santa María, en Cádiz, tras encontrar 172 kilos de hachís transportados por un velero desde las costas marroquíes. Según las investigaciones de Policía, Guardia Civil y Agencia Tributaria, el método de esta red era llegar a aguas territoriales españolas y solicitar ayuda marítima fingiendo un accidente. Conseguían así que la embarcación fuera remolcada hasta el puerto. Luego escondían la droga en un trastero antes de llevarla a Portugal para entregársela a un ciudadano de este país. 4:58 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa.